Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren bien en sus casas, que estén sanitos y si no lo están, pues a seguir orando y confiando en Dios. Le doy gracias a Dios por este día, por permitirme compartir este video con ustedes. Hace unos días yo no compartí video porque me encontraba un poco mal, pero ya estoy mucho mejor. Así que el día de hoy vamos a compartir Nehemías 13 del 23 al 31 y concluimos con la historia de Nehemías. Hemos aprendido un montón de él, de su vida y de cómo Dios ha formado su carácter con diversas situaciones difíciles, y ahora vamos a ver cómo termina, ¿no? No tanto su vida, pero cómo termina esta parte de este libro de la Biblia. Así que vamos a orar antes de empezar a leer. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana te agradezco, Señor, este día. Gracias porque tú nos das un día más de vida, Señor. Te quiero pedir que tú nos des inteligencia y sabiduría para poder comprender lo que nos quiere decir tu palabra. Y también, Señor, que hables a nuestros corazones, Padre, y que podamos recordar siempre lo que aprendemos, Señor, y podamos aplicarlo a nuestra vida. Gracias, Padre, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a leer. Yo voy a leer todo el texto de hoy día, que es del versículo 23 al versículo 31. Y dice así. Todos por favor abran su Biblia y síganme con la lectura. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat Horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bueno, ya habíamos estado leyendo de todo lo que el pueblo de Israel había vuelto a hacer, ¿no? Estaba fallando. Recordamos que Nehemías se fue un tiempo a visitar a Artajerjes, y cuando vuelve, Tobías estaba viviendo en el templo, le habían hecho ahí su cuartito y todo estaba corrompido, y Nehemías se molesta muchísimo. Algo que podemos recordar del devocional de ayer es que el pueblo desobedeció en guardar el día de reposo, y en ese día se pusieron a comercializar y venían extranjeros a vender en las puertas del muro, ¿no?, de la ciudad. Y no solamente los mismos israelitas, sino extranjeros, como digo. Entonces Nehemías siempre tuvo celo de las cosas de Dios y defendió mucho todo lo que tenía que ver con Dios.
y siempre actuaba, no solamente se quedaba en el, uy no, esto no se hace, o uy no, esto está mal, sino que él siempre tenía algo por hacer. Y bueno, en lo que pasó, en lo que leímos ayer, él sacó a todos, ¿no? Y les dijo que si volvían los iban a meter a prisión, les iban a hacer algo ahí. Y ahora lo que pasaba era que el pueblo se había mezclado con mujeres extranjeras. Y esto es pecado. Dios nos dice en su palabra que no nos debemos unir a yugo desigual. Y esto también pasaba en este tiempo. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios mandaba a sus hijos a no tal vez juntarse con mujeres de otras ciudades? Porque estas mujeres tenían otros dioses y el pueblo se iba tras esos dioses. Entonces, esta era la razón, ¿no? Y como menciona la lectura, el pueblo ya había tomado por esposas a mujeres extranjeras. Entonces, ellas o estas mujeres de estos pueblos introducían a Israel a la idolatría, como pasó con Salomón. Así que vamos a ver Primera de Reyes 11:3, vamos a recordar. Y se los voy a leer, dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídola abominable de los amonitas. Entonces acá ya tenemos como que un ejemplo, no solamente nosotros sino el pueblo ya tenía un ejemplo de lo peligroso que era introducir a mujeres de otros pueblos porque eran idólatras, porque no creían en nuestro mismo Dios, en su mismo Dios, e iban a desviar al pueblo, al corazón del pueblo. Y decían, ¿no? Si es que el mismo rey Salomón, que Dios le dio tanta sabiduría, se equivocó, nosotros también podemos caer. Entonces, no podemos permitirlo. Y aquí está uno de los puntos que quiero que aprendamos, y es que nosotros debemos de aprender no por errores, sino por obediencia. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez muchas veces el mundo o nuestros amigos que no son cristianos van a decirnos, ¿no? Sí, pero tú equivócate todas las veces que tengas que equivocarte, porque de los errores se aprende. Y es algo cierto, nosotros aprendemos mucho de los errores, pero Dios no nos manda a aprender de los errores. Dios no nos dice, hijo, hija, peca para que aprendas, o peca mucho para que aprendas más. No, Dios nos manda a obedecer su palabra. Entonces, lo que nosotros tenemos que anhelar en nuestro corazón es aprender por obediencia a la palabra de Dios, y no esperar a pecar o a errar para aprender, porque también nuestro corazón y nuestros sentimientos se ven involucrados, ¿no? Si nosotros ya nos equivocamos y ya pecamos, ya tenemos ahí algo que no está bien y que tal vez no nos deje estar tranquilos. Después vamos a retomar el versículo 25. Dice, y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis a vuestras hijas a sus hijos, o tomaréis hijas para vuestros hijos ni para vosotros. Aquí Nehemías, como les comenté hace unos minutos, Nehemías no solamente decía, sino que él actuaba. Él tenía que hacer algo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Él expulsó a lo que tenía que expulsar y restauró lo que tenía que restaurar. Y si en este caso eran como que mujeres extranjeras y el pueblo de Israel, nosotros no estamos en ese caso,
pero en nuestra vida hay diversas cosas que ocupan el primer lugar antes que Dios. Entonces tenemos que verificar eso, tenemos que observar nuestro corazón y nuestra vida y ver realmente qué estamos poniendo encima de Dios, qué cosa le está quitando importancia a Dios, a nuestro tiempo con Dios, a la lectura de nuestra palabra. Y tal vez no solamente son acciones, ¿no? Por ejemplo, estudiar mucho o distraernos mucho, ver mucha televisión, muchas redes sociales, mucho YouTube, Instagram, no sé, Facebook, o tal vez ver muchas películas. ¿En qué más le podemos dedicar nuestro tiempo? No sé, tal vez dormir mucho, eso también está mal. Y eso que a mí me encanta dormir, pero todo en exceso está mal. Y todo lo que pongamos sobre Dios está mal. Trabajar mucho está mal. O sea, trabajar más, ¿no? O sea, poner al trabajo en primer lugar está mal. Poner a los estudios en primer lugar antes que Dios está mal. Entonces, hay que tener cuidado, hay que identificar cuáles están siendo nuestros ídolos en nuestro corazón para poder cambiarlo y para poder restaurarlo como hizo Nehemías, porque Nehemías no solamente lo identificó y lo señaló, sino que lo expulsó y lo restauró. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros. Tenemos que identificar las cosas que nos están alejando de Dios, que estamos poniéndolas antes que Dios y sacarlas y como muchas veces menciona el pastor, ¿no? Si tú quitas algo, tienes que poner algo. Entonces, si tú quitas algo que vas a hacer, que haces diariamente en tu día a día, que te quita el tiempo con el Señor, tienes que, al quitar, poner otra cosa. Y tal vez, no sé, veo muchas veces Instagram. He decidido solamente ver, no sé, 1 hora en el día. Y el tiempo que me queda, que yo usaba para ver Instagram, lo usaré para orar, lo usaré para escuchar música de alabanza, lo usaré para leer un poco más o lo usaré para otras cosas que edifiquen mi vida. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta y que rescatar de Nehemías en este pasaje. Y ya terminó este libro y hemos aprendido, chicos, muchísimas cosas de Nehemías. Hemos aprendido que tenemos que honrar nuestras promesas, porque cuando nosotros nos comprometemos con algo, no nos comprometemos solamente con las personas, estamos hablando del servicio. Nos comprometemos con Dios y no hay que prometerle a Dios nada que no podamos cumplir. Entonces hay que ser muy responsables con nuestras promesas y con nuestros compromisos, con la responsabilidad que asumimos. Hemos aprendido también que debemos de orar sin cesar. Nehemías oraba hasta el último versículo, es una oración. Dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías oraba a Dios en todo momento y oraba para pedirle sabiduría, para pedirle fortaleza, para que fortalezca sus manos, para que no le preste atención a las habladurías, para que él pueda seguir sirviendo. Oraba, supongo que también oraba por paciencia, porque el pueblo era terrible y la responsabilidad era de Nehemías y él asumía su responsabilidad, y a pesar de tal vez él no haberse equivocado, le pedía perdón a Dios porque él era responsable, él era el gobernador. Nehemías también nos enseña a que él era íntegro, tenía una integridad inquebrantable y lo que él decía, él lo hacía. Y todas estas cosas tenemos que aprender, chicos, todos nosotros, y ponerlo en oración, porque todas estas cosas que podemos ver buenas en Nehemías no eran de Nehemías, eran de nuestro Dios. Y Dios nos permite muchas veces mejorar, y si nosotros ponemos de nuestra parte y de corazón empezamos a aprender,
oramos, le servimos, nuestro corazón va a cambiar, porque Dios lo puede hacer. Él es el único que puede cambiar nuestro corazón y transformar nuestra mente y nuestro entendimiento. Entonces hay que orar a Dios, hay que pedirle por sabiduría, orar sin cesar, hay que orar por integridad para hacer lo que decimos, y hay que orar también porque Dios mejore nuestras habilidades. Nehemías era un excelente líder. Él enseñaba con el ejemplo y él también llamaba la atención cuando tenía que llamar la atención. Entonces hay que seguir mejorando para nuestro servicio, evaluar nuestro servicio constantemente y agradecerle a Dios por este libro, por su palabra que nos enseña cada día. Espero que les haya gustado. El devocional que viene ya toca otro libro, toca Mateo, así que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Espero que haya hablado a su corazón la palabra y que pongamos en oración todos estos puntos. Bueno, ya nos vemos pronto el domingo en la reunión. Bye.